Hola, este es el símbolo astrológico del día. Mi nombre es Magnus Sempiternus Phoenix de Astropsicología. El día de hoy el Sol está en 7 grados del signo de Acuario. El símbolo Kosminski que vamos a ver manifiesto, que indica el arquetipo o nos apunta hacia el arquetipo que vamos a ver manifiesto el día de hoy, porque el Sol es lo que es visible. Dice un soldado que está intentando escapar de una prisión, de una celda, de una prisión, a través de una ventana con barrotes. Dice, denota una persona de disposición vital, vigorosa y marcial, que intenta cortar su camino para salir o para escapar a través de la mente o a través de la espada. El peligro en la infancia temprana puede superarse de acuerdo al poder de la carta natal, pero el peligro nunca está ausente para esta persona y siempre es propensa a ser restringida u oprimida con enemigos de su propia hechura o que se hizo a sí mismo, a sí misma. Y puede ser un peligroso enemigo para sí mismo o para sí misma. El pasar, dice, el pasar a través de una ventana con barrotes requiere de la autoconquista que conoce el camino. Dice Kosminski, es un símbolo de limitación. Vamos a volver a esta oposición de los signos que siempre está en orden, siempre está, digamos, relevante. Cuando sea que veamos cualquier signo astrológico, no podemos entender un signo sin entender su opuesto. Y a veces sin entender los signos que están en cuadratura a ese signo. Entonces, este Acuario regido por Saturno y Urano, la restricción, Saturno, la libertad, Urano, lo viejo, Saturno, lo nuevo, Urano, lo material, Saturno, y lo cuántico, Urano. Y enfrente está Leo, Leo regido por el Sol, ese Sol del presente, del fuego que siempre existe, que no importa si es libre o está restringido, siempre sigue existiendo, ¿no? Es una representación de la libertad de poder reproducirnos. A un nivel biológico sería la forma más primitiva, pero a una forma más elevada sería reproducir nuestras emociones, reproducir nuestras ideas, reproducir nuestra visión del mundo en aquello que creamos. Copiamos nuestra imagen y semejanza en las cosas que hacemos, ya sean hijos, hijas o obras de arte, proyectos, etc. Entonces, por eso Leo rige la quinta casa de la creatividad, mientras Acuario rige esa 11ª casa de la historia, de las relaciones públicas, de la política. Y entonces, ¿qué es lo que está aprisionándonos en esta imagen? Nos aprisiona el aferrarnos, como ese soldado, a ese status quo, a ese uniforme, a esos barrotes, a lo material. Entonces, mientras pongamos atención solamente a lo que existe materialmente en el pasado, porque cuando volvemos a ver la realidad, ya no es la que pensábamos que era. Está cambiando constantemente. Ciertamente Urano, el otro simbolizante de Acuario, representa ese cambio, y es cambio radical, cambio de raíz, ¿sí? Y entonces aquí está en prisión el soldado. ¿Qué representa el soldado? Es nuestro sagrado masculino, es nuestra acción, nuestra autodefensa, nuestra asertividad. Y entonces esa asertividad, ese lado masculino, está en prisión cuando nos aferramos a las cosas del pasado, a las situaciones del pasado,
a la forma de ser de cosas que ya tienen que cambiar o ya cambiaron, ¿sí? Entonces, si no vamos con los cambios del universo, el universo nos arrasa. Como dicen los asiáticos, hay que seguir el Tao. El Tao es la forma de ser de las cosas, ¿sí? Independientemente de lo que queramos pensar que son. Y para poder estar acomodados a la forma o alineados a la forma de ser de las cosas, tenemos que estar actualizando constantemente nuestra visión de lo que existe y de lo que no existe, de lo nuevo y lo viejo, de lo actual y de lo caduco. Entonces, si no estamos constantemente renovándonos, vamos a quedar aprisionados en los barrotes de nuestras propias limitaciones. Es como el cuerpo humano. El cuerpo humano, a diferencia, por ejemplo, de algún robot que pudiera ser algún Elon Musk, ¿sí? Como Optimus, ¿sí? Que ya la versión 2 está impresionante. Veamos la versión 3 el próximo año y va a ser ya un mundo distinto, hablando de innovación acuariana. A diferencia de un robot, el cuerpo humano tiene que estarse constantemente renovando. Mueren células todos los 10 millones o billones de células mueren todos los días y son renovadas. Y si no tuviéramos esta constante renovación, entonces moriríamos. Cuando ya no podemos renovar nuestras células, ahí es cuando empieza la senectud. Entonces se van muriendo nuestras células hasta que se nos acaba esa capacidad de seguir renovándonos. Y literalmente esa es la definición de la senectud. Y por eso el otoño empieza con Capricornio. Y el cuarto cuadrante de la carta natal o del zodiaco natural, ¿sí? O del sistema de casas o de los signos, empieza con Capricornio, que es regido por Saturno. Y luego sigue Acuario, donde Saturno se cambia por Urano, ¿sí? Pero mientras Capricornio está confrontado por Cáncer, que es regido por la Luna, ¿sí? El principio lunar, el principio del inconsciente y de los deseos emocionales, Acuario está confrontado por Leo, el principio solar, el principio de la conciencia. Ya no es nada más hacer las cosas desde la emoción, lo que nos equilibra esa relación con el mundo, sino es hacer las cosas desde la conciencia, desde saber por qué se van a dar los cambios y iluminar en el presente qué es relevante todavía y qué tenemos que crear. Y esa creación no viene de la nada. Esa creación viene o de nuestra autenticidad o de el inconsciente colectivo, de lo cuántico, de ese Urano, ¿sí? Que se sale de la historia, que se sale de la flecha del tiempo, de la causalidad, porque desde lo cuántico llegan causas que están fuera de lo visible, que están fuera de lo perceptible normalmente. Claro, en algún momento vamos a tener instrumentos científicos que nos puedan mostrar las características de lo cuántico, pero todavía no llegamos a ese punto, ¿sí? Todavía necesitamos detectores gigantescos de pisos, de altura, ¿sí? Como el experimento Atlas de el gran ciclotrón que tienen ahí en Suiza, ¿sí? Para poder detectar las energías a nivel cuántico, los quarks, los neutrinos, las diferentes partículas subatómicas que componen la realidad y la materia. Pero nuestra mente está en contacto constante con esa dimensión de lo cuántico gracias a los microtúbulos neuronales, esas estructuras que antes pensaban que eran meras varillas de las células, pero que están en todas las células, pero están en una concentración mucho más alta en el cerebro, en los órganos sexuales, en los pulmones y en el corazón. Esos 4 órganos, ¿sí? Son importantes y seguramente tienen mucho que ver con los 4 signos fijos. Entonces, y especialmente, por ejemplo, en este caso, Leo y Acuario, ¿sí? Y Acuario habla del cerebro, ¿sí? Habla de donde conservamos las ideas, de donde las ideas y las palabras se convierten en objetos físicos, en neuronas, en conexiones entre una neurona y otra. Entonces, para superar ese Saturno, ese pasado, esas ideas del pasado, esa forma de ser de las cosas anteriores, ese
ese desfase donde nos quedamos con una idea de la realidad que ya no existe porque ya pasó y cuando la aprendimos 5 minutos después ya caducó, ¿sí? Y que escribimos el libro de texto de medicina o de química o de física y 5 años después ya no sirve porque cambió completamente nuestra concepción de esas ciencias. Ese es el cambio acuariano. Esa es la revolución que se tiene que hacer todo el tiempo, pero se tiene que hacer todo el tiempo, en presente. Y esa es la confrontación del Sol de Leo a el Saturno y Urano de Acuario. Bueno, ese es el símbolo astrológico del día. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Si todavía no han visto la meditación de luna llena en Leo, todavía es tiempo. Hasta la luna nueva seguimos sintiendo la energía de la luna llena, ¿sí? Entonces tenemos 14 días para hacer la meditación, escucharla, el análisis de la carta astral de ese momento, que es un parteaguas mensual, o sea, de cada 2 semanas, la luna nueva, la luna llena, en el ciclo de manifestación, pero no es nada más para manifestar, es también porque afecta cuánticamente todo lo que estamos viendo. Entonces, si queremos saber qué estamos por vivir y cuáles son las pruebas de estas 2 semanas, pues hay que revisar esa carta astral. Está en mi canal de YouTube y recuerden darme like, compartir, suscribirse al canal. Ya subió la proporción de personas que están suscritas, hay como un 10%. Vamos a subirlo a 20, vamos a subirlo a 20. Vamos a hacer un hábito el estar revisando la energía diaria y poder ir entendiendo, a veces antes de que escuchemos el símbolo, cómo funciona la física cuántica en nuestro día a día a través de la astrología. Y lo comparamos con el símbolo y decimos, ya vi la situación, ya vi cómo se presentó la manifestación de esta energía en mi día. Y coméntenmelo en los comentarios. Hasta luego.